Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el tema la prueba testimonial. Mi nombre es José Luis Vilchis Medrano. Hoy les vamos a hablar sobre unos cuantos artículos sobre el Código de Comercio. En el artículo 1261, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar están obligados a declarar como testigos. Las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieran imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo pretexto de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación a procedimiento de arresto hasta por 36 horas o multa equivalente hasta 15 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a declarar. En el artículo 1263 nos habla: para el examen de los testigos no se presentará interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes. Tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Debe de estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar de que se cumpla estas condiciones, impidiendo preguntas que las contrarien. Contra desestimación de preguntas solo cabe el recurso de apelación, efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. En el artículo 1264 y 1265, la protesta y examen de los testigos serán en presencia de las partes que concurrieran. Interrogarán el promovente de la prueba y a continuación los demás litigantes. Después de tomarle el testigo la protesta de conducirse con verdad y advertirles de las penas en que incurrieran los testigos falsos, se harán constar el nombre y apellidos, edad, estado, domicilio y ocupación, si es pariente por consanguinidad o afinidad, y en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado de que lo presente o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación se procederá el examen, donde nos hablará cada parte. En el artículo 1266 nos habla sobre los hechos probados por confesión judicial. No podrá el que los haya confesado rendir pruebas de testigos. El 67, a las personas mayores de 60 años y los enfermos podrán el juez, según las circunstancias, recibirlas en su propia casa. En 1268, el presidente de la República, los secretarios de Estado, los titulares de organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, el gobernador, el Banco de México, los senadores, diputados, magistrados, jueces, generales comando, las primeras autoridades políticas del Distrito Federal no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones, solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad. Podrá ser llamados a declarar en este caso. En cualquier otro se pedirá su declaración por oficio y en esta forma lo rendirán. En el artículo 1269, cuando el testigo resida fuera de la jurisdicción territorial del juez
que conozca del juicio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios con unas copias respectivas para las otras partes, que dentro de los 3 días podrán presentarse sus interrogatorios de repreguntas. Cuando se solicitare el desahogo de pruebas testimonial o declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente los términos que disponen en este código. En el artículo 1270, las partes pueden asistir al acto de interrogatorio de los testigos, pero no podrán interrumpirlos ni hacerles otras preguntas o repreguntas que las formuladas en los respectivos interrogatorios, solo cuando el testigo deje de contestar algún punto o haya incurrido en contradicción. En el artículo 1271, los testigos serán examinados separadas y sucesivamente sin que unos puedan presenciar la declaración de los otros. A este efecto, el juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban declarar conforme a un sí mismo interrogatorio y designará el lugar en que deba permanecer hasta la conclusión de la diligencia. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá al día siguiente. 272. Nos habla el juez examinará. Los testigos pueden hacerles las preguntas que estime convenientes siempre que sean relativas a los hechos contenidos en los interrogatorios. Las respuestas del testigo se harán constar en autos en forma que al mismo tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta formulada, salvo en casos excepcionales, a juicio del juez, en que permitirán que se describa textualmente la pregunta a la continuación la respuesta. En el artículo 1273, sobre los hechos que han sido objeto de un interrogatorio, no puede representarse en ninguna instancia del juicio. En el artículo 1274, para que la fama pública sea admitida como prueba, debe tener las condiciones siguientes. La primera, que se refiere a la época anterior al principio del pleito. Segunda, que tenga origen de personas determinadas que sean o hayan sido conocidas, honradas, fidedignadas y que no hayan tenido ni tengan intereses algunos de los negocios de que se trate. Tercera, que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la población donde se supone acontecido el suceso de que se trate. Cuarta, que no tenga por fundamento la preocupación religiosa o populares ni la exageración de los partidos políticos, sino una tradición racional o algunos hechos que, aunque indirectamente, la comprueben. En el artículo 1275, la fama pública debe probarse con 3 o más testigos, que no solo sean mayores de toda excepción, sino que por una edad, por su inteligencia o por la independencia de su posición social, merezcan verdaderamente el nombre de fidedignos. En el artículo 1276, 1277 y 1278 nos hablan: los testigos no solo deben declarar las personas a quienes oyeren referir el suceso, sino también las causas probables en que descansen la creencia de la sociedad. La presunción es la conciencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. La legal nos habla cuando la ley establece expresamente, cuando la conciencia nace inmediata y directamente de la ley. En 1979 nos habla: hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. En el artículo 1280, el que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. En el artículo 1281 no se admite prueba contra la presunción legal. Nos habla de 2 características. La primera, cuando la ley lo prohíbe expresamente. La
segunda, cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo en caso que la ley haya reservado derecho de probar.